Buenas tardes, hoy vamos a presentarles las inmunodeficiencias combinadas graves. Mi grupo está conformado por Lina María Gudelo, María Victoria Salinas, Laura Valentina Conde y quien les habla, María Fernanda Estupiñán. Bueno, ¿qué es esto? Las inmunodeficiencias combinadas graves es un síndrome poco frecuente, el cual tiene diversas causas genéticas, en el cual va a existir una ausencia combinada de las funciones de los linfocitos T y los linfocitos B. Y en muchos casos también va a afectar la función de los linfocitos citotóxicos naturales o las células natural killer. Hoy en día se conocen 12 causas genéticas aproximadamente, aunque pueden variar de defecto a defecto, ¿sí? En cada causa. Todas presentan deficiencias muy graves en las funciones de la célula T y B. Bueno, hablando como tal de las deficiencias, tenemos aproximadamente 7 u 8, pero yo les voy a hablar de las 3 más importantes. La primera es la deficiencia de la cadena gamma común para un receptor de 6 distintas citoquinas. Este va a afectar casi el 45% de todos los casos y se debe a una mutación de un gen en el cromosoma X, el cual va a codificar receptores para factores de crecimiento de los linfocitos T. Las mutaciones de este gen van a provocar reencuentros muy bajos de linfocitos T y de células natural killer, pero cuando hablamos de los linfocitos B van a estar elevados. A pesar de que este número se encuentre elevado, estos linfocitos B no van a cumplir la función adecuada, puesto que sus células T no van a poder ayudar a las B a funcionar con normalidad. La segunda es la deficiencia de adenosina deaminasa, el cual es otro tipo de inmunodeficiencia combinada grave y es provocada por las mutaciones del gen que codifica la enzima adenosina deaminasa o ADA. Esta enzima es esencial para la función metabólica de diversas células del organismo, pero especialmente de los linfocitos T. Cuando hay una ausencia de esta enzima, va a llevar a una acumulación de productos tóxicos metabólicos dentro de los linfocitos, lo cual puede llegar a unas consecuencias como lo es la muerte. La tercera es la deficiencia de la cadena alfa de un receptor de interleuquina 7. Esta se debe a una mutación de un gen del cromosoma 5 que codifica un componente de otro receptor del factor de crecimiento. Los reencuentros de linfocitos muestran que los niños con este tipo de inmunodeficiencia tienden a tener linfocitos B y células natural killer, pero no van a tener linfocitos T. ¿Qué pasa? Cuando estos niños tienen ausencia de estos linfocitos T, sus linfocitos B no van a funcionar con normalidad. En el caso clínico, tenemos a un niño diagnosticado con inmunodeficiencia severa. Este es un paciente de 8 meses de edad, de sexo masculino, el cual presenta un cuadro clínico de constantes hospitalizaciones por infección por citomegalovirus. En el caso de una persona con un sistema inmune normal, este virus pasaría desapercibido, pero como este niño tiene un sistema inmune debilitado, pues por eso podemos ver que últimamente ha sido hospitalizado varias veces. También ha presentado endocarditis por Candida albicans e infección recurrente de las vías urinarias. Cuando revisamos su perfil inmunológico, muestra una importante disminución del número absoluto de células CD3 y CD19, lo que nos permite dar el diagnóstico de inmunodeficiencia combinada severa. De esta manera, sabemos que el síntoma más común que presentan los niños con la enfermedad es un número excesivo y frecuente de infecciones, las cuales, como el citomegalovirus, no se presentan frecuentemente en los niños con un sistema inmunológico normal. Los bebés suelen presentar frecuentemente resfriados o incluso neumonías o meningitis. Las infecciones fúngicas pueden resultar muy difíciles de tratar. Por ejemplo, las infecciones orales por Cándida son comunes en la mayoría de los bebés, pero desaparecen por lo general de forma espontánea o con medicamentos simples. En cambio, en los niños con esta patología, puede mejorar, pero el hongo no desaparecerá completamente en algunos casos. Además de que si se interrumpe la medicación, es probable que la infección fúngica vuelva a aparecer. Diagnóstico. Se puede sospechar un diagnóstico de IDCG si el bebé presenta alguno de los siguientes síntomas de forma persistente en el primer año de vida. Primero, 8 o más infecciones del oído, 2 o más casos de neumonía, infecciones que no se resuelven con tratamiento antibiótico durante 2 o más meses, no ganar peso ni crecer normalmente, infecciones que requieren tratamiento con antibióticos por vía intravenosa, infecciones más profundas como lo son la neumonía que afecta a un pulmón entero o un absceso en el hígado, aftos persistentes en la boca o en la garganta,
antecedentes familiares de deficiencia inmunológica o muertes infantiles debido a infecciones. El diagnóstico puede ser confirmado por análisis de sangre. Los análisis de sangre muestran niveles bastante más bajos de lo normal de células T y de anticuerpos, es decir, inmunoglobulinas IgG, IgA e IgM. Debido a que hay otras condiciones que pueden resultar en valores disminuidos de los diferentes tipos de linfocitos, las pruebas más importantes para el diagnóstico son las que examinan la función de las células T, que se hacen colocando los linfocitos en tubos de cultivo con sustancias que los estimulen a dividirse. Los linfocitos T normales reaccionan a estos estimulantes, pero los linfocitos de pacientes con IDSG por lo general no reaccionan y no se dividen. Este diagnóstico también se puede hacer antes de que nazca el bebé, en los casos en que ya ha habido un bebé con esta enfermedad en la familia, y si el defecto del gen ha sido identificado. Si se ha hecho el análisis genético en el lactante previamente afectado, se puede determinar el diagnóstico durante los siguientes embarazos. Esto puede hacerse mediante pruebas moleculares de células de un muestreo de vellosidades coriónicas, que es una parte de la placenta, o de un amniocentesis, donde una pequeña cantidad de líquido amniótico, que contiene las células fetales, se retira de la cavidad uterina. El diagnóstico precoz, antes de que el niño haya desarrollado cualquier infección, es muy valioso, ya que los trasplantes de médula ósea hechos en los primeros 3 meses de vida tienen una tasa de éxito para curar la enfermedad del 94%. La detección de recién nacidos para detectar IDSG poco después del nacimiento ha sido posible gracias a los recientes avances científicos. Aproximadamente la mitad de los bebés nacidos en Estados Unidos son examinados para saber si tienen IDSG. Tratamiento. El tratamiento se puede hacer con reemplazo de inmunoglobulina intravenosa, aunque la inmunoglobulina no restaura la función de los linfocitos T defectuosos. Esta reemplaza los anticuerpos faltantes que resultan del defecto de los linfocitos B. El mejor tratamiento para la IDSG es la reconstrucción inmune por medio de trasplante de médula ósea o por sangre del cordón. El trasplante de células madre de la médula ósea o del cordón para la IDSG se debe hacer en centros médicos que tengan experiencia con IDSG. En un trasplante de médula ósea, las células madre de médula ósea o del cordón de un donador normal son dadas al paciente para reemplazar las células defectuosas del sistema inmune del paciente con IDSG. Son células normales del sistema inmune del donador. Los trasplantes realizados en los primeros 3 meses de vida tienen un mayor chance de éxito. La enfermedad es considerada una emergencia pediátrica y debe ser abordada rápidamente. La inmunoglobulina intravenosa se da rápidamente y la evaluación para el trasplante de la médula ósea se comienza lo más temprano posible. El donador ideal en estos casos es un hermano o hermana normal compatible. En casos donde no es posible encontrar donadores compatibles, se puede hacer con donadores relacionados, tales como la madre o el padre del paciente. Otro tipo de tratamiento que parece ser beneficioso es la terapia génica, en la que se infiere el gen normal en los linfocitos defectuosos. Otras medidas importantes para cualquier paciente con esta enfermedad incluyen el aislamiento para evitar la infección y la atención de la piel y la mucosa mientras el paciente está a la espera del trasplante de células madre. En cualquier sospecha de infección, como cuando hay fiebre, los pacientes deben ser vistos por el médico de inmediato y se pueden dar antibióticos inclusive antes de tener el resultado de los exámenes de laboratorio. Así funcionan para varias infecciones y así prevenir que el paciente empeore. En casos con sospecha de IDSG no se deben dar productos sanguíneos no irradiados o vacunas de virus vivos, especialmente vacunas para la poliomielitis o la tuberculosis, porque estos niños pueden desarrollar enfermedad a partir de las vacunas e incluso pueden morir después de la exposición a estas vacunas. La vacunación es un tema complejo en esta enfermedad, ya que las infecciones en niños con IDSG pueden ser provocadas por microorganismos que causan infecciones en los niños normales o por las vacunas. Como se administran vacunas de virus vivos, por ejemplo, varicela, el sarampión y el rotavirus, los pacientes con IDSG pueden contraer infecciones de estos virus a través de la vacunación. Si se sabe que algún miembro de la familia ha tenido esta enfermedad anteriormente o actualmente, estas vacunas no deben de ser administradas a los bebés de la familia hasta que se haya descartado que padecen esta enfermedad.
El paciente con IDSG debe ser aislado de los niños que no pertenezcan al núcleo familiar, especialmente de los niños pequeños. En el caso de la varicela, si el paciente tiene hermanos que vayan a la guardería, a la escuela o al centro infantil, la posibilidad de traer varicela a la casa representa el mayor peligro. Afortunadamente, el porcentaje de amenaza está disminuyendo gracias al uso generalizado de la vacuna de la varicela. Si los hermanos han sido vacunados o ya han tenido varicela, no representa ningún peligro. Pero si los hermanos no han sido vacunados o no han tenido varicela y han estado muy expuestos a la enfermedad, deben vivir en otra casa durante el periodo de incubación, el cual va de 11 a 21 días. Pero si algún hermano tiene un brote de varicela en casa y expone al niño con IDSG, el paciente debe recibir inmunoglobulina específica para la varicela o una terapia de sustitución con inmunoglobulina inmediatamente. Ahora, con el caso del polio, los niños que han sido vacunados con la vacuna viva del polio pueden secretar virus vivo, el cual puede ser peligroso para los pacientes con IDSG. Por lo tanto, los niños que entran en contacto con el paciente o que sean del mismo núcleo familiar deben de recibir la vacuna del polio con virus muerto, no atenuado. Y en cuanto a recomendaciones, si se sospecha que el niño padece esta enfermedad, no se debe permitir que le administren vacunas de rotavirus, varicela, papera, sarampión, la vacuna viva del polio o BCG hasta que su estado inmunológico haya sido completamente evaluado. Como he mencionado anteriormente, los hermanos de los pacientes no deben recibir vacunas vivas de polio o las nuevas vacunas de rotavirus. Si los hermanos reciben las otras vacunas de virus vivos, no es probable que transmitan al paciente. Hay una excepción en el caso de la vacuna de la varicela, solo si el hermano presenta una erupción cutánea con ampollas. En el caso clínico, tenemos a un niño diagnosticado con inmunodeficiencia severa. Este es un paciente de 8 meses de edad de sexo masculino, el cual presenta un cuadro clínico de constantes hospitalizaciones por infección por citomegalovirus. En el caso de una persona con un sistema inmune normal, este virus pasaría desapercibido, pero como este niño tiene un sistema inmune debilitado, pues por eso podemos ver que últimamente ha sido hospitalizado varias veces. También ha presentado endocarditis por Candida albicans e infección recurrente de las vías urinarias. Cuando revisamos su perfil inmunológico, muestra una importante disminución del número absoluto de células CD3 y CD19, lo que nos permite dar el diagnóstico de inmunodeficiencia combinada severa. De esta manera, sabemos que el síntoma más común que presentan los niños con la enfermedad es un número excesivo y frecuente de infecciones, las cuales, como el citomegalovirus, no se presentan frecuentemente en los niños con un sistema inmunológico normal. Los bebés suelen presentar frecuentemente resfriados o incluso neumonías o meningitis. Las infecciones fúngicas pueden resultar muy difíciles de tratar. Por ejemplo, las infecciones orales por Cándida son comunes en la mayoría de los bebés, pero desaparecen por lo general de forma espontánea o con medicamentos simples. En cambio, en los niños con esta patología, puede mejorar, pero el hongo no desaparecerá completamente en algunos casos. Además de que si se interrumpe la medicación, es probable que la infección fúngica vuelva a aparecer.